Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Quiero compartir con ustedes una carta que se encontró junto al cadáver de un loco que se suicidó. Y la carta estaba dirigida a un juez. Y la carta decía así: Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte. Me quito la vida porque aunque viviera 2 días más, no sabría quién soy en este mar de lágrimas, ataduras y confusión. Verá usted, señor juez, tuve la desgracia de casarme con una viuda. Ella tenía una hija. De haberlo sabido, nunca lo hubiera hecho. Pues mi padre, para mayor desgracia, era viudo y se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi mujer era suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madre y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. Al poco tiempo mi madrastra trajo al mundo un varón que era mi hermano, pero era nieto de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermano. Con el correr del tiempo, mi mujer trajo al mundo un varón que, como era hermano de mi madre, era cuñado de mi padre y tío de sus hijos. Mi mujer era suegra de su hija. Yo, en cambio, soy padre de mi madre y mi padre y su mujer son mis hijos. Además, yo soy mi propio abuelo. Señor juez, me despido del mundo porque no sé quién soy, el cadáver. Aunque esto es un buen chiste, puede ilustrar la vida de muchas personas que tienen su vida en un completo desorden, enredo, debido a las malas decisiones que han tomado en la vida. Su vida se les enreda, su vida se le convierte en una cantidad de ataduras y de confusión, de manera que necesitan urgentemente liberarse de sus enredos, de sus ataduras, necesitan urgentemente una liberación. O si no, van a terminar muy mal y es posible que terminen como el cadáver o como ese loco que se suicidó, como el loco del chiste. Y hoy quiero, a través del sermón de hoy, que nos adentremos con la vida de una mujer que fue libre de 7 demonios. Ya se podrán imaginar el enredo de su vida. Fue liberada de 7 demonios. Ella es María Magdalena. ¿De quién vamos a hablar hoy? De ella se ha hablado mucho. Se han escrito libros, se han hecho películas, se han hecho obras de teatro, pero no se ha hecho justicia a su testimonio y a su verdad, porque por lo general en todas estas manifestaciones se le muestra como una mujer prostituta, como una ramera, como una mujer inmoral, y eso no es verdad. Hoy lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Hace unos años, en un libro llamado El Código Da Vinci, el autor de este libro presenta a María Magdalena como la esposa de Jesús. Y además dice que tuvo un hijo con él, el cual es el Santo Grial, o la Santa Sangre, o la descendencia de Jesucristo. Por supuesto, al día de hoy las investigaciones científicas, los historiadores,
han desacreditado totalmente esto. Porque las fuentes son muy oscuras, como también lo son todo lo que han dicho de ellas. Así que no tienen validez estas teorías. Pero hoy yo quiero que vayamos al libro de los libros, a la autoridad que son las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque en las Escrituras se nos habla de ella y podemos estar confiados de lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y hay algunos pasajes en la Biblia que hablan de ella, son pocos, pero la verdad son suficientes para conocerla un poco mejor y para sacar un mensaje para nuestras vidas y nuestra condición. Vamos a mirar quién es ella, de dónde viene, qué hacía antes de ser cristiana, qué hacía antes de encontrarse con Jesús y qué hizo después de encontrarse con Jesús. Así que le invito a que leamos Lucas capítulo 8 y leemos desde el versículo 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Allí se nos da una información muy poca, pero podemos extraer varias cosas. Dice en el versículo 1 de Lucas 8, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. 2 puntos. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Es claro lo que la Biblia dice aquí? De ella salieron 7 demonios, es lo que nos dice la Biblia. Versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas, hablando de mujeres, que le servían de sus bienes. Amén. Este corto pasaje nos dice lo que María Magdalena era antes de conocer a Jesús y lo que fue después de ser liberada por Jesús. Y aquí vemos su apellido, su identidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dice que era María Magdalena. Su apellido era Magdalena. Y la Biblia siempre que nombra a María Magdalena, la llama así, María Magdalena. No omite su nombre y no omite su apellido para diferenciarla del resto de las demás mujeres, porque el nombre María era un nombre muy popular en la Biblia, y en los tiempos de Jesús sí que más. Existían muchas Marías. El nombre María ha sido muy popular. Aún hoy mi hija se llama Mariana. ¿Cuántas Marías aquí? Levántame las Marías. ¿Qué mano de Marías? ¿Cierto? ¿Es Ave María? Y en los tiempos de Jesús habían también muchas Marías. Estaba María, la madre de Jesús. La encontramos en Mateo capítulo 1 en la genealogía. Encontramos a María, la mamá de Juan Marcos. ¿Han leído la historia de Juan Marcos? Un muchacho que creció a los pies de Jesús, fue creciendo y se convirtió en el gran evangelista Marcos. Todo un proceso de vida. La mamá de Juan Marcos se llamaba María. Esa la encontramos en Hechos capítulo 21. Estaba también la mamá, María, la mamá de Jacobo y José. Esa también la encontramos en la Biblia. Espere, le digo dónde. Yo anoté. En Mateo 27, versículo 56, ahí encontramos a María, la mamá de Jacobo y de José. Y la Biblia habla así, María, la mamá de Jacobo y de José. Ahí lo dice. También encontramos a María de Betania, hermana de Marta y hermana de Lázaro. Así que debemos tener muy en cuenta la identidad y el apellido de María Magdalena, porque ella nos ayuda a seguir el rastro
de su vida. Si no lo hacemos, vamos a terminar confundiendo la teología y salir con unos enredos impresionantes. Pero a María se le ha dado una mala fama, una mala reputación. Y eso se debe a que ella provenía de Magdala, de allá venía su apellido, María Magdalena, porque ella era de Magdala, una ciudad cerca al mar de Galilea, y esta ciudad era conocida porque había mucha prostitución, y tal vez por eso ganó su reputación, su fama de ser prostituta, pero la Biblia no dice que era prostituta, dice que estaba poseída por 7 demonios. Y también gana fama, mala reputación a través de la historia, porque muchos han relacionado a María Magdalena con la mujer inmoral, pecadora, unos versículos antes, porque Lucas está hablando de una mujer que fue a la casa de un fariseo. Pero la Biblia no dice el nombre de esa mujer, y yo quiero que miremos. Esto es el contexto inmediatamente anterior, y muchos han unido ese contexto y han dicho que María Magdalena es esa mujer, y no hay razón para interpretar de que María es esa mujer. Miremos lo que dice el texto. Yo quiero ser hoy defensor de María Magdalena y su reputación, porque a lo bien eso es un chisme ni el berriondo. Eso es puro Merry Christmas. ¿Sabe qué significa Merry Christmas? Meros chismes. Bueno, esa es una bobada mía, yo tengo derecho a decir una bobada por sermón. Bueno, que sean 2 bobadas por sermón. ¿Listo? Leamos Lucas capítulo 7 y leamos desde el versículo 36 al 39. Mire, dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad. ¿De cuál ciudad? Bueno, me puse a seguir los rastros en el estudio y encontré por allá a Jesús que estuvo en Capernaum, después fue a la ciudad de Naín, después su fama se extendió por toda Judea y por todos los alrededores. Estaba al sur de Palestina, así que no era una ciudad del norte de Palestina. Y atando cabos y mirando, Magdala pertenece al norte de Palestina, en el mar de Galilea, y Jesús andaba por el sur, así que era una ciudad, no dice cuál ciudad, pero dice que era una mujer de la ciudad. Ahí nomás yo libero a María Magdalena, no era de la ciudad de Magdala, que era pecadora. ¿Qué dice? Que era pecadora, que era inmoral. Se relaciona esto con una prostituta, ¿cierto? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besando sus pies, los ungía con perfume. Versículos 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Dejémoslo ahí. Entonces, no quiero andar en este pasaje. Lo único que quiero decirles es que este es el contexto inmediatamente anterior a Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3 que acabamos de leer también. Así que muchos han concluido que ella es la misma María, pero no es la misma María. Eso no se le hace justicia a la pobre María Magdalena, que ha llevado esa reputación durante toda la historia de la humanidad, en muchos círculos. Aún a muchos predicadores les he escuchado decir que era prostituta, pero no lo es. Ahora, metámosle sentido común, ¿cierto? Seamos investigadores. Pensemos un poquito en esta mujer.
Dice la palabra de Dios que fue liberada de 7 demonios. ¿Ustedes creen que una mujer endemoniada le iba bien como prostituta? Eso espanta a los clientes. No era muy sensual y muy atractiva para sus clientes pecadores, porque era una mujer endemoniada. Así que como prostituta no funcionaba, no iba a tener buenas ganancias, porque por más pecadores que sean los hombres, nadie se va a meter con una endemoniada. Ahora, si le seguimos metiendo sentido común, no debemos relacionar a María Magdalena con una mujer que era inmoral, sino que si le metemos sentido común debemos relacionar a María Magdalena ¿con quién? Con un endemoniado, con el comportamiento de los endemoniados. Y en la Biblia registra a varios endemoniados. Y cuando uno va a ver el comportamiento de los endemoniados, es muy diferente. ¿Se acuerdan del endemoniado de un muchacho que tenía un demonio? Y que ese demonio hizo que se volviera mudo. Y que además lo azotaba contra el piso y era un espíritu que cuando venía a él y lo poseía, lo azotaba contra el piso y echaba espumarajos y convulsionaba. ¿Se acuerdan? ¿O se acuerdan del endemoniado gadareno? Leemos un poquito acerca del comportamiento de él, cómo se comportaba el endemoniado gadareno. Leamos entonces Marcos capítulo 5, versículo 1 al 5, rápidamente. Mire el comportamiento de un endemoniado, y ella era una endemoniada de 7 demonios. Así que ella no estaba ejerciendo la prostitución. Mire el comportamiento del endemoniado gadareno. Yo no estoy diciendo que María Magdalena se comportara así, porque la Biblia no me registra cómo se comportaba, pero sí la puedo relacionar con los endemoniados, ¿sí o no? Es más lógico que relacionarla con una prostituta. Y mire, dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde vivía este hombre? El hombre estaba loco. No todos los endemoniados viven en los sepulcros, pero este vivía allá. Su comportamiento era irracional. Vivía en el cementerio y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Era violento y fuerte. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Así que si empezamos a ver los endemoniados en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que tienen un comportamiento irracional. Y es más fácil relacionar a María Magdalena con un endemoniado que con una prostituta. Así que no sé cómo se comportaba. Tal vez venía a veces ese demonio y la hacía entrar en esquizofrenia. La hacía entrar con ojos desorbitados. Empezaría, tal vez, estoy especulando, a hablar sola. ¿Cuántos han visto personas así? En estos días que veníamos viajando, había una señora gritando en un semáforo, desorbitada, enloquecida, ¿cierto? Yo sé lo que es eso de primera mano, porque tenemos en nuestra iglesia un pastor que Dios lo liberó de muchos demonios. Y es el pastor José Norberto Gómez, que pastorea una iglesia con su esposa, una iglesia que se está haciendo apertura de ella. Algún día yo voy a traerlo para que él cuente su testimonio. Y que él mismo sea el que cuente de qué cosas Dios lo liberó. Impresionante, pero yo estuve de primera mano, lo acompañé, lo vi, me tocó lidiarlo, me tocó llevarlo, traerlo,
internarlo y una cantidad de cosas. Sé que es eso. Y sé que es un milagro de estos, lo que Dios le ha dado al pastor, las cosas que Dios le ha permitido vivir. A veces no conocemos bien de fondo a una persona y hasta nos atrevemos a juzgar, pero el testimonio de Norberto es un testimonio poderoso y algunos de aquí lo conocen. Así que esta mujer tenía un comportamiento irracional. No nos dice la Biblia cómo se comportaba, pero tenemos que relacionarlo necesariamente con una persona atormentada, saliéndose de control, hablando sola. Ese más o menos era el comportamiento de María Magdalena, porque estaba poseída por 7 demonios. Hasta que María Magdalena tuvo un encuentro con Jesús. No sé cómo sería ese momento porque la Biblia no lo describe. La Biblia simplemente nos está diciendo que ella estaba entre los seguidores de Jesús, que había sido una mujer entre muchas otras, ¿cierto? Que había sido liberada y sanada, porque había sanado a varias, ¿cierto? Y sanado a varias. Y a ella especialmente hace la referencia que fue liberada de 7 demonios. Yo no sé cómo sería eso, pero tuvo que haber sido una conversión impresionante, dramática. Me imagino a esta mujer por ahí loca, desorbitada, encontrándose con Jesús, y Jesús en su bondad y en su misericordia liberándola de todo eso. Ella tuvo un cambio inmediato y su vida nunca más fue igual. Y aquí encontramos un antes y un después de Cristo en la vida de María Magdalena. Esta mujer tuvo un encuentro poderoso con el Señor. Y todo indica que María Magdalena, y aquí empezamos a hablar lo que hizo María Magdalena después de que se convirtió, después de que fue salva, después de que fue liberada. ¿En qué se convirtió María? Se convirtió en una de las mujeres que sostenía económicamente el ministerio de Jesús. Porque el versículo 3 de Lucas capítulo 8 nos habla que estas mujeres, y Dios hace esa referencia, porque el ministerio de Jesús tenía patrocinadores, y en especial eran las mujeres. No eran los mismos discípulos, los mismos 12. No, Jesús sostenía a sus 12 discípulos. Imagínense una nómina de 12. Y no solamente de ellos, sino de sus familias. Porque ellos dejaron y abandonaron todo para seguir a Jesús. Y Jesús estaba a cargo de todo este equipo de trabajo. Y dice que Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Mira, hermano, si hay alguien que piensa tener un hijo y ponerle un nombre bíblico, ahí está ese, Chuza. Bueno, esa es otra tontería que tenía 2 oportunidades, ¿cierto? Ya no digo más bobadas. Pero Chuza era intendente. ¿De quién? Del emperador, del rey. Era un administrador de los bienes de Herodes. Por lo tanto, Juana era una mujer que tenía una posición social alta, tenía recursos. Y fuera de eso nombra a Juana y a quién más, a Susana. Y entre esas está también María Magdalena, porque dice, y otras muchas que le servían como de sus bienes. Así que esta mujer es salvada por Jesús, tiene un encuentro y ahora se convierte en una persona que aportaba con sus ingresos y con su dinero. Esto me dice que María Magdalena tenía dinero y que siempre estuvo detrás de Jesús apoyando la obra. Pero María Magdalena no se dedicó solamente
a apoyar financieramente la obra. Ella no decía, ay, mándele a Jesús para que yo con la plata cuadro todo. No. Su vida fue impactada de tal manera que no solamente le entregó sus bienes, sino que le entregó toda su vida a Jesús, porque había sido liberada, porque había tenido un encuentro con Dios. Y eso es lo que le pasa a una persona cuando tiene un encuentro genuino, real y una verdadera conversión con el Señor Jesús. Su vida ahora se convierte en una servidora de Dios. No podemos divorciar la salvación del servicio. Algunos solamente quieren salvación, pero no quieren servicio. Eso son dos cosas que van estrechamente ligadas. Y aquí vemos a una mujer que le sirvió al Señor con toda su alma, con todo su corazón, y lo único que le quedaba era seguirle. Era una mujer que había sido liberada. Tuvo una transformación poderosa. Una mujer endemoniada muy seguramente era menospreciada. No solamente por el hecho de ser endemoniada, sino también por el hecho de ser mujer. Porque en ese entonces la mujer era menos que nada. Y súmele que fuera endemoniada. Todo el mundo la menospreciaba, pero un día tuvo un encuentro con Jesús, alguien que la levantó, que le dio dignidad, que le dio propósito, que le dio vida eterna, que le dio compasión, que le dio amor. Ella dice, yo no quiero hacer otra cosa sino seguir a Jesús. Y los otros evangelistas también nos hablan de cosas. María Magdalena, después de que tuvo un encuentro con Jesús, vivió para servir a Jesús. Y le sirvió hasta el último momento en su vida. Y estaba allí. Y ella fue la única de todos los seguidores que siguió a Jesús hasta el momento de la crucifixión. Ella fue fiel hasta la crucifixión. Allí estuvo María, sí, allí estuvo Juan. Los demás se habían dispersado. Todos llenos de temor, porque si los cogían, de pronto también los mataban. Así que todos huyeron y todos abandonaron a su Salvador. Pero María Magdalena estaba ahí en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos relata eso. Los evangelistas nos muestran que ella estuvo ahí hasta el último momento. Ella quería servir al Señor, ella no quería separarse de Él, aunque lo que estaba observando era cruel, era tremendo, estaba maltratando a su amado, al amor de su vida. Porque Jesús para María Magdalena era el amor de su vida, pero no lo digo desde la perspectiva inmoral, sino de la perspectiva de una persona que ha sido salva, de una persona que ha sido amada por Jesús. Ella estaba ahí, observando todo, caminando al lado de Jesús, respaldando la obra, sirviendo, y ahora la encontramos en la crucifixión. Mateo capítulo 27, versículo 55. Mire, el evangelista Mateo también habla de ella. Mateo 27, versículos 55 y 56. Mire lo que dice. Estaban allí muchas mujeres. ¿Y cómo estaban? Estamos en el momento de la crucifixión. Estaban mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. ¿Dónde empezó Jesús el ministerio? En Galilea. Así que María Magdalena fue una seguidora fiel del Señor desde que se convirtió hasta que fue a la cruz. Lo seguía todos los días. Ella no quería otra cosa sino Jesús, porque Él era su Salvador, Él era su esperanza. Y dice que lo miraban desde lejos, versículo 56. Entre las cuales estaba ¿quién? La nombra María Magdalena. ¿Y quién más? María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí está María Magdalena, mirando desde lejos. Esta mujer tuvo que ver todo este tormento de Jesús. Desde que estaba en palacio, ella tuvo que estar mirando desde lejos en el palacio, mirando el juicio que le hicieron a Jesús, un juicio que no era válido.
cuando enjuiciaron a Jesús. Tuvo que ver cómo lo azotaron. Tuvo que ver cómo salió su cuerpo destrozado, porque ella iba en la procesión caminando y viendo desde lejos cómo humillaban a Jesús, cómo lo escupían, cómo lo maldecían, cómo se burlaban de él. Ella vio su cuerpo desgarrado por los látigos, porque eran látigos que tenían huesos desastillados para romper la carne. Ella vio todo eso. Ella tuvo que ver cuando Jesús ya no pudo más y no aguantó más con esa cruz y cayó al piso. Ver a su amado así tuvo que haber sido muy doloroso, pero ella, a pesar de esa situación, ella no quería apartarse de él. Ella quería hacer algo por él, aunque le costara la vida. Pero ella estaba ahí mirando todo eso. Ella tuvo que llegar al Calvario. Ella tuvo que presenciar todo y escuchar cómo clavaban las manos de Jesús. Tal vez escuchar los gritos de dolor de Jesús en sus manos, en sus pies. Ella tuvo que verle esa corona clavada en su cabeza que le rompió la piel. Ella tuvo que ver cómo lo humillaban, cómo lo pateaban, cómo le hicieron cantidad de cosas. Ahí estaba María Magdalena viendo todo eso, escuchando las palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Ella tuvo que presenciar cuando salvó al ladrón que estaba en la otra cruz y cómo le mostró aún en su agonía la misericordia y la salvación de Dios. Ella veía todo eso. Ella tuvo que escuchar todas las palabras de Jesús cuando despidió a la mamá y a Juan y le dijo: hijo, ahí está tu mamá, mamá, ahí está tu hijo, cuídense, cuídense. Los despidió, pero María Magdalena estaba ahí en todo el tiempo. Ella tuvo que escuchar la oración de Jesús cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y saber que no hubo respuesta del cielo para Jesús. Ella quería ayudarle, pero estaba impotente. ¿Cuántas son mamás aquí? Ella estaba con María, llorando a los pies de Jesús, ensangrentada de la sangre de su Salvador, del que le había entregado la vida, del que la había liberado, del que le había dado dignidad. Ahí estaba esta mujer llorando. La Biblia no registra, pero todo apunta a que ella estuvo ahí. Es posible. La Biblia no registra sus detalles, pero es posible que esta mujer haya recibido el cuerpo de Jesús y tratado de limpiar a Jesús. Y lo sé porque María Magdalena acompañó a Jesús hasta el sepulcro. Mire lo que dice la Escritura. Ella no mandó un mensaje: vaya que allá les caigo. No, ella estaba en todo el proceso de crucifixión. Desde que se convirtió al Señor hasta que Cristo fue crucificado. Y mire lo que dice Marcos capítulo 15, versículo 46. Ella siguió a Jesús hasta su sepultura. Marcos 15, 46. Dice: el cual compró una sábana y quitándolo, versículo 45. E informado por el centurión dio el cuerpo a José. Versículo 46. José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Versículo 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Ella tuvo que haber escuchado las palabras de Jesús cuando Jesús le entregó su espíritu al Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ella tuvo que ver el momento, el mismo instante cuando Jesús dijo: consumado es, y dio su último suspiro. Ella tuvo que estar ahí mirando cuando el cielo se oscureció y la tierra tembló. Ella tuvo que recibir el cuerpo. Y ella caminó, como dice, hasta el sepulcro para mirar dónde lo ponía. Y cuando llegó ahí, rodaron una gran piedra. Ella no pudo hacer más.
se fue para la casa. Le tocó irse para la casa. Eso tuvo que haber sido un momento muy tenaz para María Magdalena, muy tremendo. Esta mujer no dejó de llorar todo el tiempo, llorando porque aquel que le había dado propósito de vida, aquel que le había levantado, le había dado dignidad y que le había dado esperanza, su esperanza estaba muerta. Su esperanza estaba muerto dentro de una tumba, en un sepulcro. Tuvo que llorar mucho. Fue la última que se fue. Fue la última que se fue del lado de Jesús. Y al otro día fue la primera, fue la primerita que llegó al sepulcro. Porque ella quería hacer un acto de bondad más. Ella quería seguirle sirviendo a su Señor. Ella no estaba esperando que resucitara. Ella lo único que quería era servir a aquel que le había dado tanto amor. Y qué privilegio tan grande para esta mujer. Porque llegó el domingo muy temprano en la mañana para presenciar, escúchenme bien, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, que es la resurrección de Jesucristo. Qué privilegio tan grande. Y esta mujer llega de primeritas allá. Fue la primera en llegar a la tumba. Marcos capítulo 16 versículo 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Compraron muchas para ungir su cuerpo, como era la costumbre. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Fue la primera que llegó allá. Pero también fue la primera que vio la tumba vacía. Y esto es un gran privilegio, hermanos. Teniendo en cuenta que la mujer no era tenida en cuenta para nada, pero Dios le dio el privilegio de liberarla, de salvarla y de que fuera la primera en ver la tumba vacía. Mire lo que dice Juan capítulo 20, versículo 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. La primera en irse cuando fue sepultado. La última en irse cuando fue sepultado. La primera en llegar a la tumba y la primera en ver la tumba vacía. Ella pensó que se habían robado el cuerpo. Se robaron el cuerpo y mandó a dar aviso a los discípulos. Y también fue la primera, no solamente de ver la tumba vacía, sino que fue la primera en ver ¿a quién? A Jesús, a su Salvador, a su esperanza. Y lo leemos en Juan capítulo 20. Leamos versículo 11 al 16. Dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Cómo estaba María? Ella no había terminado de llorar. Ella había llorado y seguía llorando. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Tuvo una experiencia angelical con ángeles. Versículo 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esto es una locura. Es una mujer. Jesús era un hombre corpulento,
Así me toque cargármelo, me lo cargo, porque lo amo. Cuando uno ama, hace locuras. Y por eso María Magdalena estaba dispuesta a hacer locuras por su Señor. Jesús, cuando habló en la casa del fariseo con esa mujer que han confundido a María Magdalena, dijo: porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esto era cierto en la vida de María Magdalena. María se sentía perdonada y por eso amaba mucho y estaba dispuesta a hacer lo que fuera por su Señor. Versículo 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Dejémoslo ahí. Ella no sabía que era Jesús. Y empieza a preguntarle: ¿dónde lo pusiste? Ella pensó que era el jardinero del huerto de Jardines de Paz. ¿Dónde lo puso? El ángel le dijo: ¿por qué lloras? Y Jesús le dice: ¿por qué lloras? Y ella no entendía que era Jesús. Le decía mujer, y el término mujer era un protocolo en ese entonces, un acto de decencia. Jesús llamó a su mamá: mujer, ¿qué tienes conmigo? No era un acto de grosería, era un protocolo. Y la llamó mujer y ella pues pensó que era el hortelano, pero llegó un momento que le dijo: María. Y ella reconoció la voz de su Salvador. ¿Por qué lloras? Esa pregunta de amor, de compasión, le estaba diciendo: ¿por qué lloras? Como quien dice: ¿por qué lloras? Si tu esperanza sigue viva, he resucitado, estoy aquí contigo. Ella se asombró y se convierte María Magdalena en una enviada de Jesús para irle a decirle a los otros que también iban a ser enviados, es decir, a los apóstoles. ¿Ustedes sabían que los apóstoles, apóstol significa enviado? Los apóstoles son enviados a predicar ¿qué? La resurrección, las buenas nuevas de salvación. Pero a María Magdalena, con su condición de mujer, le da el privilegio de ser enviada a los apóstoles. Alguien ha dicho: se convirtió en un apóstol a los apóstoles. Obviamente que la Biblia no habla que hay mujeres apóstoles, pero ustedes entienden, fue enviada a los apóstoles, fue enviada a predicar la resurrección, y ese es el mensaje apostólico, de que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. Así que esta mujer, Dios le da ese privilegio y es la primera en predicar la resurrección. Hasta aquí podemos terminar. Hay muchas cosas más que podemos decir de ella, pero alguien dirá: bueno, pastor, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Alguien podrá decir: bueno, ya me convertí en una persona que puede presentar defensa de la vida de María Magdalena. Ella no era una ramera, ella era una mujer endemoniada, ¿cierto? Y tener un conocimiento un poquito más amplio acerca de María Magdalena. Pero ese no es el propósito de lo que yo les estoy diciendo hoy, ni el mensaje que Dios ha traído. El propósito va más allá. ¿Qué tiene que decirnos la vida de María Magdalena a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esta vida a nuestra vida? ¿Qué podemos aprender de ella, de su vida? Y hay dos cosas que podemos aprender. Uno, lo que Jesús puede hacer por nosotros. Y dos, lo que nosotros podemos hacer por Jesús. Mire, lo que Jesús puede hacer por ti, por mí, y por todo aquel que me escucha, porque este mensaje irá a la internet. Lo que Dios puede hacer por las personas. Jesús pudo haberse aparecido de primeritas a alguien muy importante de la sociedad. De pronto, ¿qué tal que se le hubiera aparecido a Herodes? Ya hubiera ganado, ¿sí o no? O que se le hubiera aparecido a Pilatos,
o algún religioso de aquellos que lo hicieron crucificar, de algún fariseo, alguna autoridad religiosa. Pero él no decidió presentársele a una persona importante. Él decidió presentársele a una persona menospreciada, a una mujer que era considerada como menos que nada, a alguien que había sido menospreciada. Y eso nos tiene que gritar algo, eso nos tiene que decir algo. Esto nos tiene que decir que Jesús está dispuesto de salvar a aquel que está enredado en la vida. Jesús vino por los enfermos, no por los que se sienten sanos. Esto nos tiene que decir que nadie está fuera del alcance de Dios, por ignorado y por despreciado que esté, por atado que esté, por emproblemado que esté. Nadie está fuera del alcance de Jesús, y Jesús puede, porque a eso ha venido, a liberarnos de nuestra condición. Hace 15 días prediqué un mensaje, el año de liberación. Si usted no lo ha escuchado, escúchelo. Porque allí dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas noticias de salvación, para dar libertad a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús se le aparece a esta mujer y lo primero que le dice es: no llores, yo estoy aquí. Tal vez hoy a alguien Dios le esté diciendo: no llores, estás enredado, aparentas felicidad pero estás atormentado, yo estoy aquí. Hay alguien que necesita esta palabra hoy. Alguien dirá: no, pero yo no estoy poseído de demonios. Listo, está bien, le creo. Pero tal vez estés atado por algún pecado. Tal vez estás esclavizado a algo y Dios necesita y puede liberar tu vida. Dios tiene el poder de liberarte y Dios te dice: hay esperanza. La esperanza sigue viva. Necesitas ser libre. Tal vez de una enfermedad que te ha atormentado muchos años. Dios te puede hacer libre y sanarte de toda enfermedad. Jesús puede hacer eso. ¿Cuánto lo cree? Jesús puede liberarte de la esclavitud de un pecado, de un mal hábito. Tal vez Dios puede liberarte hoy de la amargura, del odio, de la frustración, de la depresión, de la tristeza. Dios puede liberarte del temor, de algún vicio, del alcohol, de alguna pasión desordenada, de la lujuria, de la pornografía. Tal vez alguien necesita ser libre de las deudas porque lo han poseído y lo deben todo y no puede disfrutar lo poquito que gana. Hemos declarado por el Espíritu de Dios que este será un año de liberación para muchos. Este será un año, vuelvo a decir, un año de liberación para muchos. Jesús lo puede hacer. Tal vez Dios te dice: no llores. Jesús lo puede hacer. Ahora, esta no es una palabra solamente para inconversos o endemoniados. Es para creyentes. Hay creyentes que están atados. Hay creyentes que necesitan ser libres. Eso me habló el Señor hace unos días atrás. La iglesia necesita ser liberada. Por eso hemos declarado el año de liberación para esta comunidad local. Jesús dice: no llores, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Hay gente que está atrapada, atada, y Dios quiere desatar y liberar. Segundo, lo que puedes hacer por Jesús. Ya vimos, y son muchas cosas las que Jesús puede hacer por nosotros. Pero ¿qué puedes hacer por Jesús? María Magdalena se convierte para nosotros en un ejemplo de servicio a Dios, porque ella le servía a Dios con sus finanzas. Aportaba para el ministerio, sostenía a los discípulos, sostenía el ministerio. Era un ministerio que viajaba por todo Palestina y daba vueltas ahí. Y ellos tenían que tal vez mandar dinero a sus casas para que hubiera comida, porque el varón era el que sostenía en aquellos tiempos la casa. ¿Sí o no? Así que Jesús tenía, digamos, la Biblia no registra que tenía una nómina, pero por obvias razones, Él era el que sustentaba a cada ministro. A veces lo hacía sobrenaturalmente, pero a veces lo hacía ¿de dónde? De las finanzas de estas santas y piadosas mujeres. Así que podemos servirle a Dios con nuestros recursos. Pero no solamente con nuestros recursos. María Magdalena no solamente mandaba plata, María Magdalena estaba entregada con todo su ser. Le servía con sus talentos, con su servicio. A toda hora quería: ¿qué hay que hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Porque ese era el carácter de María. María entonces se convierte en un ejemplo para nosotros los cristianos. Dios quiere que te comprometas. Amén. Gracias por ese entusiasmo, Fabián. Dios quiere que nos comprometamos. Con todo, espíritu, alma y cuerpo, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Porque una persona que ha experimentado la salvación de Dios, lo único que quiere es agradar a su Salvador. Lo único que quiere hacer es servirle a Él, servir para sus propósitos, servir para su obra. Y Dios no está jugando a la iglesia. Dios tiene un propósito con vida para las naciones. Dios nos ha colocado aquí para que seamos siervos de Dios y llevemos la palabra y el mensaje de la resurrección y de la salvación. Este año Dios ha colocado en nuestro corazón abrir casas. Recuerden lo que Dios habló hace unos días: hay puertas abiertas. Y una de las puertas que están abiertas es la puerta de las ovejas. Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y creo que en cada casa Jesús va a estar como una puerta, y muchos que entren por ahí van a ser salvos. Necesitamos gente como María Magdalena, que estén dispuestos, que se comprometan, que se relacionen con el cuerpo de Cristo, porque algunos han divorciado a Jesús y a la iglesia. Y la Biblia dice que Él es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. Eso no podemos desbaratarlo. Eso es un misterio. El cuerpo místico de Jesús. Estamos unidos a Él y Él es nuestra cabeza. Creyente que no pertenezca a una iglesia local no está caminando en la obediencia a Dios. No es una persona que de verdad no ha gustado la verdadera salvación de Dios. Es necesario que te conviertas en una persona que está adherida al cuerpo de Dios. Sea aquí o sea en otro lado, pero comprométete con Dios. Sírvele a Dios, pídele a Dios que te muestre dónde es el lugar donde tú tienes que echar raíces. Si es aquí, bienvenido. Si no es aquí, ore al Señor. Pero no pierda más tiempo. Dios está buscando gente apasionada por Él. Si no es aquí, tal vez usted está ocupando una silla que le pertenece a otro. Así que, hermanos, Dios nos está llamando y hoy nos está hablando Dios, lo que Dios puede hacer por nosotros y lo que nosotros podemos hacer por Dios. Dios quiere que nos comprometamos y estamos comprometidos como ministros, como pastores, en capacitar juntamente con el cuerpo ministerial, en capacitar a las personas para que se conviertan en ministros y en siervos de Dios. Vamos a colocarnos en pie. Me parece que he predicado mucho tiempo, pero todavía tenemos tiempo.
Vamos a orar. Una de las cosas que Dios va a hacer es liberar los corazones, las almas. Y el Espíritu de Dios está aquí. Va a liberar mentes, va a liberar de enfermedad, va a liberar de espíritu, va a liberar de pecado. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón, incline su rostro. Y yo quiero ministrar hoy liberación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra